Bienvenidas y bienvenidos a Regreso a Clases, la nueva propuesta para seguir aprendiendo. Los invitamos a permanecer en casa, cuidarse y seguir las recomendaciones de higiene que proponen las autoridades y así poder regresar pronto al salón de clases. El día de hoy tenemos una clase muy interesante, en donde el propósito que buscamos es que ustedes, desde su casa, reflexionen sobre las diversas interpretaciones que existen sobre un mismo hecho histórico. Es necesario que tengas tu cuaderno a la mano y hagas apuntes cuando lo consideres necesario. Escribe en la parte de arriba de tu hoja la fecha y el título del programa, las diversas versiones de la historia. Para comenzar, me gustaría que escucharan un fragmento del libro La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, que nos da un panorama de lo que sucedió con los mexicas ante el brote de una enfermedad nueva que no sabían cómo combatirla y que terminó propagándose a toda la población. Así es, una enfermedad nueva como la que estamos viviendo actualmente. Escuchen con atención. Cuando se fueron los españoles de México, vencidos en la llamada Noche Triste, y aún no se preparaban los españoles contra nosotros antes del sitio y toma de Tenochtitlán, primero se difundió entre nosotros una gran peste, una enfermedad general. Comenzó en Tepelihuitl. Sobre nosotros se extendió, gran destruidora de gente, algunos cubrió, todas las partes de su cuerpo. Se extendió, en la cara, en la cabeza, en el pecho. Era muy destructora enfermedad. Muchas gentes murieron de ella, ya nadie podía andar. Nomás estaban acostados, tendidos en su cama. No podía nadie moverse, no podía volver el cuello, no podían hacer movimientos de cuerpo, no podían acostarse boca abajo ni acostarse sobre la espalda, ni moverse de un lado a otro, y cuando se movía algo, daba gritos. A muchos dio la muerte pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos. Muchos murieron de ella, pero muchos solamente de hambre murieron. Hubo muertos por el hambre. El tiempo que estuvo en fuerza esta peste duró 60 días funestos. Vaya que estas descripciones son muy interesantes. Veamos ahora lo que escribió Gonzalo Guerrero en su diario. Recuerden que esto fue escrito hace más de 500 años. Y así vínose por cima de toda la tierra del Mayab un muy grande azote y peor castigo de toda esta gente, que ahora padece un muy fuerte mal de calenturas y dolores de cabeza, y que al tercer día que así se están, sale por todo el cuerpo unos granos que tornase negros, y de ahí sale la materia, y padecen mucho y muchos. Así mueren en toda la tierra de Maní, y del Chol, y del Cocom, y del Tipú, y azota con gran fuerza, y la quiere detener con muchos sacrificios humanos, que hacen por todos los pueblos grandes, y cocen muchas hierbas que las beben hervidas, y úntales por todo el cuerpo una manteca que sacan de la panza de una serpiente, que dicen el Coumatz venenoso y fiero en grande manera. No es la primera vez que la humanidad afronta una pandemia. ¿Cómo crees que serán las descripciones que harán los historiadores del futuro sobre la situación del coronavirus en México? Tal vez tú puedas elaborar tu propia propuesta. Continuemos con la clase y para ello ahora les pido que reflexionemos juntos y tratemos de responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario contrastar y conocer las versiones de los hechos históricos? Posiblemente se han encontrado situaciones en la vida diaria o cuando ven alguna noticia o cuando están estudiando alguna lección de historia en donde tenemos un hecho histórico, pero hay una o más versiones sobre lo ocurrido. E incluso podrían conocer hechos en donde las razones de tal o cual evento son inciertas y el resultado de lo ocurrido queda pendiente. ¿Qué ocurre ahí? Veamos un ejemplo de esta situación. Durante la Segunda Guerra Mundial, México mantenía su neutralidad ante el conflicto a pesar de la insistencia de parte de Estados Unidos de que participara en la guerra. Pero para mayo de 1942, 2 embarcaciones mexicanas fueron atacadas por submarinos alemanes, lo que propició que nuestro país le declarara la guerra a Alemania. Esta es una versión del ingreso de México a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tenemos otro grupo de historiadores que aseguran que en realidad Alemania no fue el que atacó los barcos mexicanos, sino que fueron los Estados Unidos de América, para obligar a México a declarar la guerra a los países del eje.
Este es uno de los múltiples ejemplos que podemos presentar en donde hay muchas visiones de un mismo hecho. Ejemplos similares los tenemos con la historia de los niños héroes, la muerte de Hitler e incluso la llegada del hombre a la luna. Entonces, ¿qué papel juega la historia? Es importante la labor del historiador cuando vemos dos o más personas pueden dar diferentes versiones, puntos de vista o percepciones de un mismo hecho histórico. Deben recordar que la labor del historiador es muy importante, ya que reconstruye una situación tomando en cuenta todas las fuentes que tiene y todos los actores involucrados. A todas sus fuentes les debe hacer las preguntas adecuadas para tratar de llegar a la verdad que quiere alcanzar, siempre con un estricto rigor científico, tratando de ser objetivo y apoyándose de otras disciplinas. En caso de que el historiador no haga de esta manera su trabajo, entonces tendremos una historia incompleta, sesgada y con una tendencia hacia solo una parte de los involucrados, lo que favorecerá que surjan diversas versiones sobre el momento estudiado. Tal vez hayas escuchado por ahí la frase de Winston Churchill que dijo que la historia la escriben los vencedores. Esto es una clara alusión a que no siempre se ha contado la historia tomando en cuenta a todos los actores involucrados. Por ejemplo, en tu curso de Historia Universal de primero de secundaria abordaste el tema del colonialismo. Por mucho tiempo, este proceso fue contado como el reparto que hicieron los países imperialistas sobre África y Asia principalmente, pero esa visión ignora los miles de personas que al ser conquistadas se convirtieron en esclavos. Entonces tenemos una historia que no hablaba de las personas que perdieron a sus familias, a los niños que quedaron huérfanos y mucho menos se abordaron la explotación infrahumana que fueron sometidos los países colonizados. Se trató de una historia incompleta. Cuando consultamos las fuentes históricas, es necesario saber quién las escribió, cuáles eran sus ideas, creencias y conocimientos, así como su objetivo. Al estudiar cada documento histórico es necesario identificar los hechos y procesos que aborda sin dar por sentado que es una fuente con verdad absoluta, ya que esto no existe. Además de leer de manera cuidadosa cada una de las fuentes y de tener en cuenta quién lo escribió y para qué, debemos comparar varios documentos para valorar todas las versiones posibles y así proporcionar una mejor explicación de lo que ocurrió en el pasado. Es muy importante que anoten esto. En la historia no existe una sola verdad. Lo que sí hay son diversas versiones o interpretaciones de un mismo hecho o proceso histórico. Y es que, aunque no lo creas, entre historiadores no siempre se ponen de acuerdo ante un mismo hecho. Hagamos un ejercicio para que sea más claro. Observa con detenimiento la siguiente imagen. Si hay otra persona con ustedes, pidan que también vean la imagen. ¿Listos? Vean cada uno de los elementos que más llaman su atención. Les daré unos segundos más para que memoricen este códice que pertenece a la tira de la peregrinación. Si creen necesario hacer algún apunte en su cuaderno, pueden hacerlo. Muy bien, en su cuaderno, al finalizar la clase, hagan una descripción de lo que vieron e intenten crear una historia de lo que el códice está tratando de decirles. Si un familiar vio la imagen con ustedes, compartan su interpretación y que esa persona les diga la suya. Si tienen forma de comunicarse con algún compañero de clases vía teléfono o correo electrónico, intercambien sus descripciones. ¿Creen que todos hayan visto lo mismo? ¿Cómo podríamos llegar todos a una sola interpretación? Recuerden que el pasado no es tangible, no es algo que se pueda tocar, por lo que al estudiarlo debemos recurrir a las pistas que tenemos alrededor y no siempre esas pistas son muy claras. Además, ¿quiénes de ustedes tienen una excelente memoria y recuerdan todo lo que hicieron el primer sábado de febrero de este año? Recuerden, nuestra memoria cambia y no siempre es confiable. Además de que todos tenemos un punto de vista particular y entendemos las cosas de manera diferente. Para conocer el pasado, no podemos usar nuestra memoria,
pues nunca vivimos en este y no lo recordamos individualmente. Por eso empleamos fuentes históricas que, aunque no siempre las fuentes nos permiten reconstruir lo que sucedió de manera exacta. Ahora, los invito a que observen el siguiente video, el papel de Malitzin en la historia, y al regreso lo comentaremos. Se puede definir a la historia como la disciplina encargada del estudio de los hechos, sucesos y acciones realizadas por los seres humanos en el pasado. Y a diferencia de las ciencias exactas, no tiene una sola verdad. Cuenta con varias versiones. Es entonces que surge la pregunta: ¿cómo podemos conocer el pasado? La creación del conocimiento histórico surge con la finalidad de dar respuesta a una serie de preguntas sobre un tema histórico específico. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Es decir, se atienden los cuestionamientos, dudas o problematizaciones. La elección del tema a estudiar tiene que ver con dos elementos. El primero, con gustos y decisiones personales, y el segundo, con el contexto del investigador. Una vez seleccionado el tema, se delimita en tiempo y espacio. Es entonces que la historia se crea a partir del estudio, análisis e interpretación de distintas fuentes. Las fuentes históricas son testimonios que permiten la reconstrucción, el análisis y la interpretación de los acontecimientos del pasado. Dichas fuentes se dividen en dos tipos: primarias y secundarias. Las fuentes primarias tienen una relación directa con el personaje, hecho o proceso histórico de estudio, y pueden ser escritas, gráficas, orales o arquitectónicas. Las fuentes secundarias son escritos posteriores al objeto de estudio y en su mayoría realizados por especialistas sobre el tema. Presentan descripciones, análisis e interpretaciones acerca de las fuentes primarias. Algunos ejemplos son libros, revistas y documentales, entre otros. Como se mencionó anteriormente, la historia no tiene una sola verdad, sino varias interpretaciones. En la creación del conocimiento histórico entre estudiosos de un mismo tema hay variantes en sus investigaciones, ya que el uso y análisis de las fuentes históricas, así como sus ideas, métodos, perspectivas y formaciones, guían los resultados. Un ejemplo claro en el estudio de la historia es la construcción del personaje de Malitzin, mujer clave en el desarrollo de la conquista de México. Bernal Díaz del Castillo se refirió así de ella: Fue tan excelente mujer y buena lengua. La traía siempre cortés consigo, y la doña Marina tenía mucho ser, y mandaba absolutamente entre los indios en toda Nueva España. Sin doña Marina, no podíamos entender la lengua de la Nueva España. Una mujer cercana a Hernán Cortés, con carácter e imposición sobre los indígenas, y se enfatiza su importancia como intérprete para los conquistadores españoles. Diego Muñoz Camargo, en su historia de Tlaxcala, señaló lo siguiente: Mas como la providencia tenía ordenado de que las gentes se convirtiesen a nuestra santa fe católica, y que viniesen al verdadero conocimiento de él, por instrumento y medio de Marina, será razón hagamos relación de este principio de Marina, que por los naturales fue llamada Malitzin, y tenida por diosa en grado superlativo. Y ansí llamaban a Marina de esta manera comúnmente Malitzin. En este texto hay un enaltecimiento de la figura de Malitzin. La posiciona al nivel de diosa, como la encargada de profesar la nueva fe cristiana. Y por último, el texto de la revista National Geographic. En Cholula salvó a los españoles de una muerte segura, al revelarles un complot de los indios que una mujer del lugar le había confesado. En Tenochtitlan hizo posibles las conversaciones entre Moctezuma y Cortés, en las que Marina debía traducir los complicados discursos del español sobre los fundamentos del cristianismo y el vasallaje que los indios debían a Carlos V. En este texto se hace énfasis en el papel de Malitzin en la guerra y en las negociaciones entre españoles y jefes políticos mexicas.
Vemos entonces que la imagen de Malintzin varía. Se rescatan sus funciones, pero se enfatizan diversos aspectos. Por un lado, su papel como traductora, y por otro, su figura, la encargada de predicar la fe cristiana entre los indígenas, y sus funciones como estratega. Como se mencionó al principio del programa, en la historia no existe una sola verdad. Lo que sí hay son diferentes versiones e interpretaciones de un mismo hecho o proceso histórico. ¿Quién fue en realidad la Malintzin? Se sugiere seguir investigando en más fuentes para formarse una visión más amplia. Ahora te invitamos a reflexionar en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué conocías de Malintzin antes de este video? ¿Qué papel tuvo en el proceso de conquista? ¿Fue un factor determinante para la victoria española? ¿Crees que la Malintzin fue un punto de encuentro entre dos pueblos? Es importante que ustedes conozcan las diversas versiones de la historia y así formarnos un criterio sobre nuestro pasado. Como pueden ver, la historia va más allá de aprender fechas y lugares. Otra cosa que deben de estar muy conscientes es que las versiones con las que trabaja un historiador pueden ser incompletas, parciales, contradictorias e interesadas. Se dice que la fuente es incompleta cuando la información es insuficiente, escasa o está dañada. Existe, pero lo que no hay permite saber completamente lo que pasó. Por ejemplo, en pantalla podemos ver una estela que por el paso del tiempo y el daño que ocasiona el medio ambiente ha generado que la información que tiene ya no es posible descifrar todo su contenido. Se dice que la fuente es contradictoria o interesada cuando nos encontramos versiones sobre un mismo hecho que se oponen por completo una postura de la otra. Y es que en ocasiones las fuentes tienen un interés detrás, lo cual significa que sus autores cuentan lo sucedido para convencernos de algo que les conviene. Por ejemplo, en el caso de la muerte de Moctezuma, Hernán Cortés quería demostrar que él no provocó su muerte. Por ello dijo que fueron los mexicas los que lanzaron una piedra y lo mataron. En cambio, a los mexicas les convenía culpar a los españoles de la muerte de su Tlatoani. Estas dificultades para conocer el pasado son parte del quehacer del historiador. Por eso, todas las versiones que se tengan, aunque estén incompletas, parciales, contradictorias e interesadas, se deben conocer, criticar y valorar. Es momento de que ustedes desde casa se acerquen a la labor del historiador. Utilizaremos la muerte de Moctezuma en junio de 1520. En pantalla aparecerán diversas versiones de lo ocurrido. Identifiquen las diferencias entre las versiones. Hagan anotaciones en su cuaderno de ser necesario. La primera versión es de Hernán Cortés en sus cartas de relación. Veamos. Y el dicho Mutezuma, que todavía estaba preso, y un hijo suyo, con otros muchos señores que al principio se habían tomado, dijo que le sacasen a las azoteas de la fortaleza, y que él hablaría a los capitanes de aquella gente y les haría que cesase la guerra. Y yo le hice sacar, y en llegando a un pretil que salía fuera de la fortaleza, queriendo hablar a la gente que por allí combatía, le dieron una pedrada a los suyos en la cabeza, tan grande que de allí a 3 días murió. Y yo le hice sacar así, muerto, a 2 indios que estaban presos, y a cuestas lo llevaron a la gente. Y no sé lo que de él hicieron, salvo que no por eso cesó la guerra. Y muy más recia y muy más cruda de cada día. Muy bien, ahora veamos lo que dice Domingo Chimalpain en la 7ª relación. Vamos a ver. En la fiesta de Tequilhuitontli, los españoles mataron a Moctezuma, lo estrangularon apresuradamente. Entonces los españoles huyeron por la noche y también mataron apresuradamente a Cacamatzin, Tlatoani de Texcoco, y a Itzcuiatzin, gobernante de Tlatilulco. ¿Se parece esto a lo que dijo Hernán Cortés? Veamos por último la versión de Diego Durán en Historia de las Indias de la Nueva España e Islas de Tierra Firme. Huidos los españoles de México y muertos todos los que cogieron, dice esta historia que entraron los mexicanos a los aposentos a buscar a su rey Moctezuma para ejecutar en él no menos crueldades que en los españoles habían ejecutado, y que, andándole a buscar por los aposentos, le hallaron muerto, con una cadena a los pies y con 5 puñaladas en el pecho, y junto a él a muchos principales y señores que juntamente estaban presos en su compañía, todos muertos a puñaladas,
los cuales mataron a la salida que salieron de los aposentos, lo cual, si esta historia no me lo dijera, ni viera la pintura que lo certificaba, me hiciera dificultoso de creer, pero como estoy obligado a poner lo que los autores, por quien me rijo en esta historia, me dicen y escriben y pintan, pongo lo que se haya escrito y pintado, y dicen los mexicas que la pedrada no fue nada, ni le hizo mucho daño, y que en realidad, de verdad, lo hallaron muerto a puñaladas, y la pedrada ya casi sana, en la mollera, y que este fue el desastroso fin y muerte de Montezuma y de los demás reyes y señores que estaban presos con él. Tenemos entonces 3 versiones. ¿Cuál consideran que sea la más certera? ¿Creen que alguna vez sepamos lo que ocurrió? ¿Cómo resolverían este tema? Muy bien, ahora sabemos por qué hay diferentes versiones de la historia. Recuerden, las interpretaciones sobre un hecho son distintas formas de explicar las razones por las que se dieron tales hechos, cómo sucedieron y las consecuencias que tuvieron para los seres humanos que vivieron en esa época. Para realizar interpretaciones sobre las evidencias encontradas en documentos, los historiadores se basan en teorías, estudios hechos por sus colegas y otras ciencias sociales y humanísticas que les permitan realizar una explicación lógica y de acuerdo con la época que están estudiando. Las interpretaciones que hacen los historiadores del pasado no escapan a las preocupaciones del presente. Por ello, la historia incorpora nuevas problemáticas y perspectivas que conducen hacia otras interpretaciones de hechos que ya se habían investigado, pero que buscan acercamientos novedosos y explicaciones de fenómenos actuales originadas en el pasado. Este tema lo puedes encontrar al inicio de tu libro de texto. Forma parte del eje Construcción del conocimiento histórico, con el tema La variedad de las fuentes históricas. Te invitamos a consultarlo. Apóyate de tu índice para ubicarlo rápidamente. Hemos concluido con el tema de hoy. Te pedimos que sigas en sintonía con nosotros y continúes llevando a cabo todas las medidas de higiene para que rápidamente podamos estar en la escuela. Nos vemos pronto aquí con un nuevo tema en Regreso a Clases. Hasta la próxima.